Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de el poder de dirección y las potestades disciplinarias que tiene un empleador. Son derechos que tienen todos los empleadores, sin importar el tamaño de la empresa ni el rubro de actividad al cual se dediquen, y que pueden y que deben ser ejercidos de acuerdo con lo que establece la ley. Son derechos que incluso tienen consagración constitucional y que le otorgan la posibilidad precisamente de dirigir, de llevar adelante su emprendimiento en la forma que él entienda necesario, en los tiempos que entienda necesario y con las características que entienda necesario, siempre y cuando no se vulneren los derechos de los trabajadores, que también están consagrados en las leyes y también tienen rango constitucional. Eso en cuanto al poder de dirección. Y en cuanto a la potestad disciplinaria, que en definitiva es la posibilidad de sancionar a los trabajadores que incumplan el contrato de trabajo, precisamente es también un tema delicado, es un derecho del empleador, pero que tiene que ser ejercido en concordancia con las leyes y la Constitución Nacional. ¿Cuáles son algunos de los cambios que se han realizado actualmente entonces? Bueno, los cambios básicamente vienen por el lado de la jurisprudencia. Muchos de estos temas no tienen regulación legal, de la misma manera que no existe una ley que regule, por ejemplo, la notoria mala conducta, o el despido indirecto, o el despido abusivo, o la forma, por ejemplo, en la cual un trabajador puede renunciar a su trabajo, o cuando se configura el abandono de trabajo. Pues bien, el ejercicio de la potestad disciplinaria no está prevista en la ley. Puede haber alguna regulación específica en el convenio de rama o en algún convenio bipartita firmado en la empresa, pero en general la fuente para estar al tanto de estos temas son los fallos judiciales, ¿no? La jurisprudencia, y por eso siempre es bueno repasar cada tanto cuál es la tendencia de la jurisprudencia en estos temas. Y es una misma ley para todo tipo de empresas, ¿verdad? Claro, es decir, siempre se van adecuando de acuerdo a las características de la empresa, porque puede haber ramos que son muy diferentes, ¿no? Pero básicamente esos derechos que decíamos de los empleadores, específicamente el poder de dirección y lo que tiene que ver con el poder, con la potestad de disciplinaria, es decir, la posibilidad de sancionar, son genéricas para todos los empleadores. ¿Cómo ha sido la respuesta o la reacción de los empresarios a este tipo de nuevos cambios? Bueno, en general, contrariamente a lo que mucha gente puede pensar, Uruguay es un país donde muchos temas del derecho laboral no están regulados, contrariamente con lo que pasa en otros países. Por ejemplo, si uno piensa en una parte esencial de la relación laboral, como es el contrato de trabajo, no está regulado en nuestro país, y sin embargo en otros países hay leyes que establecen qué debe tener un contrato de trabajo. O por ejemplo, cómo se debe renunciar, si debe haber un preaviso por parte del trabajador, dónde debe presentarse esa renuncia. Bueno, todos esos aspectos y varios más no están previstos en Uruguay. No hay tantas leyes como a veces nos puede parecer que hay, y precisamente es donde cobra importancia el otro ámbito en el cual se resuelven o se dirimen las diferencias en materia laboral, que son precisamente el ámbito judicial, es decir, las sentencias. Y entonces es precisamente la revisión de las sentencias y de lo que establece la jurisprudencia la importancia de saber cuáles son los derechos y las obligaciones. ¿Usted cree positivo este tipo de cambios? Yo creo que el contrato de trabajo es un contrato en el cual las partes asumen derechos y obligaciones, constituye un elemento esencial en la vida de las personas. El contrato de trabajo no solamente tiene una importancia desde el punto de vista económico o alimenticio para el trabajador, sino que también implica la propia sustentación de él y de su familia, y también, por otro lado, el empresario que organiza un negocio, que ejerce su derecho de propiedad, que hace una inversión y que también es un trabajador, especialmente si se trata de empresas medianas o pequeñas, porque no tenemos que olvidarnos que en definitiva estamos hablando de un vecino, en este caso de acá de Atlántida, que lo cruzamos todos los días en todos lados. Es un trabajador más que trabaja a la par de muchos de sus empleados. Pues bien, también es un tema que tiene que respetarse. Entonces creo que es un punto de equilibrio el que tiene que buscarse, precisamente para tratar de que ambas partes puedan tener esos derechos protegidos y esas obligaciones debidamente cumplidas.